Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera. Shalom, que el Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes para estar compartiendo la palabra del Señor en este programa titulado Ayudas Idóneas. Estoy en compañía de mi hermana Mónica. Shalom, bendiciones para todos, que el Señor les bendiga en nuestro nuevo comienzo. Amén, gloria sea al Señor. Está también mi esposo en los controles, como siempre. Bendiciones, shalom a todos. Bendito. Gloria a Dios. Estuvimos orando hace un momento, así que bendecimos a todos nuestros oyentes. Amén. Que el Señor les esté bendiciendo, que esta palabra pueda ser de bendición para todos ustedes, aquellos que estén sintonizando FM Los Escogidos 98.9, a todos nuestros seguidores del canal de YouTube también les bendecimos. Pedimos que nos den un like, que puedan estar comunicándose también a través de nuestro WhatsApp al 22 45 40 23 40. Y vamos ya finalizando con los proverbios. Vamos a estar compartiendo el proverbios número 30, así que arrancamos rapidito porque tenemos muchísima palabra para compartir. Ya nos quedaría el proverbios 31 también, el próximo programa para finalizar, ¿eh? Así es. Vamos a ir a Proverbios 30, al versículo 1 al 3. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Amén. Aleluya. Fíjense cómo tenemos que reconocer que Así somos ignorantes ante tanta sabiduría de Dios. Y como estaba hablando acá Agur, las palabras de él. Sí. Aleluya. Y él reconoce que no tiene entendimiento ni sabiduría. Todo proviene de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra en Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La grandeza y la sabiduría de Dios no se compara, ¿eh? Somos tan finitos nosotros, pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé de esa sabiduría para que podamos entender los misterios y todo lo que Dios ha hecho y aún lo que va a seguir haciendo, ¿eh? Amén. Seguimos ahí en Isaías, capítulo 28, el versículo 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Amén. Continuamos ahí en Proverbios 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Continúa diciendo Agur. Así es. Seguimos ahí en Salmos 135, el versículo 6 y 7. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Continuamos en Job 38, del versículo 4 al 11. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esto le decía Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?
¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Aleluya. Seguimos ahí en Isaías 40, versículos 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Tremendo, ¿no? Así es. ¿Qué podemos decirle o enseñarle nosotros a Dios si Dios lo sabe todo, ¿no? Amén, así es. Aleluya. Que el Señor nos ayude a ser humildes. Continuamos ahí en Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras, dice acá. Así es. Vamos ahí a Salmo 119, el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios, les decía Jesús a los discípulos, por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. Amén. Seguimos ahí en Deuteronomio 4, el versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aleluya. No podemos quitar nada de la palabra, Así es. ni añadir tampoco. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 30, el versículo 7 al 9. 2 cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Agur le pide a Dios que aparte de él, que quite de él la vanidad y la mentira, y que no le dé pobreza
ni riqueza, sino lo que necesite, un término medio. Vanidad, en hebreo, hebel, significa vapor, humo o aliento. Significa también vacío, algo efímero, arrogancia y soberbia. Vamos a compartir en Eclesiastés 1:2 lo que habla Salomón sobre la vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así es. Seguimos ahí en Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Amén. Vamos a Salmos 101, versículo 7. Aleluya. Salmo 101, versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Porque ahí estaba hablando también Agur sobre la mentira. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, decía Agur acá. Así es. Seguimos ahí en Deuteronomio 32, el versículo 15. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Continuamos ahí en Oseas, capítulo 13, versículo 6. Dice, porque decía acá Agur, no sea que me sacie y te niegue, Sí. No sea que nos llenemos de todas las bendiciones, de todo lo que Dios trae y lo abandonemos y lo dejemos. Oseas 13:6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Que el Señor nos ayude y nos refresque la memoria para acordarnos de dónde nos rescató, para no olvidarnos nunca del sacrificio de amor que Él hizo por nosotros, de lo que Él pagó, del precio que Él pagó para rescatarnos, que nunca nos olvidemos de todo lo que Él hizo para que no nos volvamos atrás. Amén. Seguimos ahí en Lucas, capítulo 12, el versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Continuamos en Proverbios 30, versículo 10. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Debemos ser prudentes, evitar el chisme, la calumnia, no meternos en asuntos ajenos. Así es. Vamos ahí en Éxodo 23, el versículo 1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Amén. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Aleluya.
Gloria a Seguimos Dios. ahí en Proverbios 26, el versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Proverbios 25, 8 y 9. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Seguimos ahí en Proverbios 30, el versículo 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Fíjense, ¿no? Sí. Cómo habla de las generaciones pecadoras. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno. Generación que maldice y deshonra a sus padres. Estaba hablando acá, vamos a ver lo que dice Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Vamos allá a Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Vamos a Éxodo 5, versículo 16. Aleluya. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La importancia de honrar al padre y a la madre. Amén. Seguimos ahí en Levítico 20, el versículo 9. Todo hombre que maldijere a su madre o a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Amén. Ahora, hablando de la generación falsa, hipócrita, que vive de apariencias. Vamos a Mateo 15, versículo 3 al 9. Respondiendo él les dijo, Jesús, ¿no? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Generación falsa, hipócrita, que vive de apariencias.
como decía Jesucristo. Sí. Seguimos ahí en Proverbios 21, el versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Mateo 23, versículo 27. Fíjense lo que decía Jesús a los fariseos, a los escribas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 16, el versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Amén. Aleluya. Vamos ahora hablando de la generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Proverbios 16, 18. Aleluya. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Seguimos ahí en Proverbios 8, el versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. Hablando ahora de la generación que oprime y se aprovecha de los más débiles, de los pobres, de los necesitados. Proverbios 22, 16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Seguimos ahí en Proverbios 14, el versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Amén. Todo eso hablando de Proverbios 30, de lo que leyó Moni de las generaciones, Sí. ¿no? Hablando de la generación que maldice al padre y a la madre, todo eso desde el 30 del versículo 11 al 14. Generación de ojos altivos, generación limpia en su propia opinión, generaciones que devoran a los pobres y a los menesterosos. Así es. Continuamos en Proverbios 30, versículo 15 y 16. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la 4ª nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Vamos a estar hablando entonces de esto. Fíjense que nombra primeramente el Seol. El Seol o Hades es el lugar o morada de los muertos. Así es. Sí. Vamos ahí en Habacuc 2, el versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos.
Amén. Vamos a Proverbios 27, 20, donde también habla del Seol y también nombra al Abadón. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Vamos ahí a Salmos 89, el versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Continuamos en Proverbios 1, versículo 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Fíjense cómo nombra ahí la palabra. Sí. Seguimos ahí en Salmos 30, el versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Amén. Continuamos ahí en Jonás, capítulo 2, versículo 2. Y dijo, invoqué, la oración de Jonás, ¿no? Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Fíjense, cuando él estaba adentro del pez, él clamó a Dios, y él dice, desde el seno del Seol, ya Así se sentía como que estaba muerto, Sí. estaba ahí, clamó a Dios y Dios lo oyó. Aleluya. Así es. Ahora vamos a compartir un poco de donde dice la matriz estéril. Así es. Vamos allá a Génesis, capítulo 11, el versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Amén. Vamos ahora a Génesis también, continuamos ahí, Génesis 30, Génesis 29, vamos a ir primero, versículo 31. Génesis 29, 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, deseaba, pero no podía tener hijos. Así. Génesis 30, ahí nomás, Génesis 30, 1 y 2, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Seguimos ahí en Salmo 113, el versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Vamos a Isaías 54, versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Así es. Seguimos ahí en Hebreos 6, el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Amén. Ahí ya hablando de, recuerde que estuvimos hablando del Seol, algo que
dice acá Proverbios, que nunca se sacia, ¿no? 4 cosas dice, ¿no? Sí. El Seol, la matriz estéril, hablamos, ahora hablamos de la tierra que no se sacia de agua, y luego vamos a hablar del fuego, que jamás dice basta, ¿eh? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así está hablando de la palabra, ¿no? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, ¿no? Pero Amén. está hablando de la lluvia y la nieve, que riega la tierra y la hace germinar y producir. Así es. Seguimos ahí en Salmo 65, 9. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la disponen. Amén. Y ahora hablando del fuego, el fuego que jamás dice basta, vamos a Marcos 9, 43, 44. Aleluya. Dijo Jesús: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Seguimos ahí en Mateo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí está el fuego que nunca se sacia tampoco, Así ¿eh? es. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Vamos a Isaías 5, 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Seguimos ahí en Proverbios 30, el versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. Aleluya. Escarnece quiere decir que se burla, falta el respeto a sus padres, está hablando acá, y no toma consejo. Así es. Vamos a ver lo que dice Éxodo 21, 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Así es. Eso está en el Antiguo Testamento. Sí. Vamos ahí a Mateo 15, el versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Continuamos en Proverbios 20, 20. Aleluya. Proverbios 20, 20. Ya lo leímos, pero
se lo refrescamos. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Así es. Seguimos ahí en Jueces 16, el versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Vamos a 1 Samuel 11, versículo 2. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Seguimos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 25, el versículo 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Fíjense, ¿no? Todo lo que hablan de los ojos, ¿no? Sí. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, ¿eh? El ojo que se burla. Y lo que hablaba Jesús, ¿no? Sí. Que a veces, ¿no? De qué manera tenemos que nosotros crucificar, ¿no? No es que nos vamos a arrancar los ojos como lo hacían ahí en la antigüedad, pero sí tenemos que cuidar y crucificar esos ojos que no estén contaminados. Fíjense que todo entra por ahí, todo entra por ahí por los ojos. La codicia, puede entrar todo lo que uno empieza a codiciar porque lo ve con los ojos. Aleluya. Bendito Dios, que el Señor nos ayude. Vamos a Éxodo 21, 24. Muchísima palabra, si usted puede estar anotando, cantidad de palabra para alimentar nuestro espíritu. Éxodo 21, 24, fíjense, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así era antes, la ley del talión, así era antes. Aleluya. Imagínense si fuera todo así ahora como era antes, encontraríamos muchos mancos, muchos cojos. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 30, el versículo 18 y 19. 3 cosas me son ocultas, y aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. Amén. Las cosas que nos son ocultas, Dios las conoce todas. Amén. Él es el creador y el que sustenta todas las cosas. Nosotros no podemos ver, no podemos entender, pero Él ve todo, nada se le escapa. Nada se le escapa a Dios. Aleluya. Vamos a ir a Job 42:3. Fíjense lo que decía Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Así es. Seguimos ahí en Eclesiastés, capítulo 11, el versículo 5. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Jeremías 17:10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aleluya. Bendito Dios. Seguimos ahí en Salmos 139. El versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Bendito. Vamos a Hebreos 1:3. Aleluya. Bendito Señor. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así Aleluya. es. Todo lo que no entendemos, Él lo hace todo. Amén. Todo lo hizo con la palabra. Sí. Gloria a Dios. Seguimos ahí en Proverbios 30, el versículo 20 al 23. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Acá donde habla de la mujer adúltera, quiere decir que no admite culpa. Ella dice, no he hecho maldad. Sí. No admite culpa. Vamos a Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que reconocer en lo que hemos fallado. Amén, así es. Seguimos ahí en Salmos 32, el versículo 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 19:10. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Aleluya. Hablando de lo que dice acá en Proverbios 30, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por 3 cosas se alborota la tierra, dice, por la sierva cuando hereda a su señora. Aleluya. Así es. Seguimos ahí en Eclesiastés, el capítulo 10, el versículo 5 al 7. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Vamos a Proverbios 28:3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 30, el versículo 24 al 28. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacio de rey. Amén. Maravillosas son las creaciones de Dios, asombran su manera de trabajar en equipo y adaptación. Proverbios 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así es. Seguimos ahí en Mateo 6, el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así es. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es. Gloria a Dios. Aún a través de las cosas que Dios ha creado, Sí. Él nos enseña y nos habla también, Así es. Continuamos ahí en Proverbios 30, versículo 29 al 31. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Vamos a compartir algunos versículos hablando sobre el león, sobre el ceñido de lomos o ceñir los lomos, sobre el macho cabrío y sobre el rey. Así es. Aproveche a anotar
todos los versículos. Aproveche a anotar para estar luego escudriñando la palabra del Señor. Así Aleluya. es. Gloria al Señor. Vamos a Apocalipsis 5:5 entonces. Sí. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. El león es la figura de Jesús, Sí. ahí hablando del león. El león de la tribu de Judá es Jesús. Aleluya. Y donde habla de estar ceñidos los lomos, es una metáfora. En la antigüedad significaba amarrarse, sujetarse la túnica por la cintura para poder correr, trabajar o pelear. Ceñir los lomos implica valentía, disciplina, acción. Vamos a Job 38, versículo 1 al 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Seguimos ahí en Jeremías 1, el versículo 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ahí está, ¿Y cuántos? 4 capítulos estuvo Dios hablando a Job, para Así convencerlo del estado en que él se encontraba. Sí. Aleluya. Y luego podemos ver lo que dice Job al final, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora Sí. mis ojos te ven. Vamos a Lucas 12, 35, 36. Fíjense lo que dijo Jesús: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Que estemos preparados, ceñidos los lomos, Sí. las lámparas encendidas, llenas de aceite, esperando a nuestro amado Jesucristo. Amén. Seguimos ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Aleluya. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Ahora vamos a compartir donde habla del macho cabrío. Así es. Seguimos ahí en Números, capítulo 28, versículo 21 al 23. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis una décima y un macho cabríos por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo.
Amén. Fíjense que estábamos compartiendo lo que dice en Hebreos 30. Sí. 3 cosas hay de hermoso andar y habla del león, del ceñido de lomos, que ya compartimos algo, y asimismo del macho cabrío, y luego dice, vamos a hablar luego sobre el rey. Aleluya. Ahí donde compartió Moni entonces en Números, ofrecían un macho cabrío para expiación. El día de la expiación se llama Yom Kippur, se realizaba una vez al año, era el día más sagrado. A través de la expiación el pecado y la culpa eran cubiertos. En hebreo la palabra es kaphar, que significa cubrir o esconder. Vamos a Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, acá es Cristo el sacrificio, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús, amén, el sacrificio perfecto. Seguimos ahí en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a 1 de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos ahí en Daniel 8, versículo 21. Amén. Ahí habla de la visión de Daniel sobre el macho cabrío y el carnero, ¿no? Así es. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Amén. Vamos a Apocalipsis 19, 16, ahora hablando del rey. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Jesucristo. Así es. Seguimos ahí en Salmos 45. El versículo 3 y 4. Ciñe tu espalda sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y humildad y de justicia, y de tu diestra te enseñará cosas terribles. Amén. Hablando de Jesús, ¿no? Así El es. Rey de Reyes. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 36. Lo que decía Jesús. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así es. Seguimos ahí en Mateo, capítulo 2, el versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle.
Amén. Zacarías 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Seguimos ahí en Proverbios 30, el versículo 32 y 33. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Amén. Pon el dedo sobre la boca. Así es. Aleluya. Para actuar con sensatez, para no hablar de más. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 21, el versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Amén. Ya vamos terminando. Proverbios 13, versículo 3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 15, el versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Seguimos ahí en Proverbios 14, el versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Amén. Fíjense que está hablando en Proverbios 30, ahí finalizando los últimos versículos que leyó Moni, está hablando entonces de la boca, está hablando de el que provoca la ira. Así es. Y terminamos en Salmos 37, versículo 8. Fíjense un consejo importante en la palabra: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Lo vuelvo a leer, finalizando entonces Proverbios 30 con este consejo que da la palabra: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Finalizamos entonces con Proverbios 30 y nos quedaría para el próximo programa Proverbios 31 ya para cambiar de tema. Creo que han recibido muchísima palabra todo este tiempo y deseamos que sus espíritus puedan haber sido bien nutridos, llenos de la palabra del Señor y puedan asimilar, guardar para el tiempo oportuno. El Espíritu les esté recordando la palabra para estar actuando en consecuencia, para que ustedes en todo lo que hagan puedan prosperar, porque Amén. Ahí está la bendición, en obedecer a Dios, en obedecer a su palabra. Así que el Señor nos ayude a poder estar discerniendo los tiempos difíciles que estamos viviendo y que podamos estar obedeciendo a Dios para que todo nos vaya bien. Amén. Como siempre bendecimos a la nación de Israel, porque todos aquellos que bendigan al pueblo de Dios, Dios también nos va a bendecir. Eso está escrito también acá en la palabra y nosotros obedecemos
a la palabra del Señor. Bendecimos al pueblo de Dios desde aquí, desde este humilde lugar. Cubrimos a la nación de Israel en oración. Sabemos que todo ha de ser cumplido, lo que está escrito acá en la palabra, y todo habla en lo que estamos compartiendo siempre del pueblo de Dios, de cómo actuó el pueblo de Dios, de todo lo que hizo, de todo lo que agradó, de todo lo que desagradó a Dios. Y nosotros también somos humanos, nosotros también fallamos cada día. Por eso nunca tenemos que señalar ni hablar mal, mucho menos del pueblo que Dios escogió y que también permitió el Señor que nosotros también le damos las gracias. Podemos ser parte de su pueblo, parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, te exaltamos y te honramos, Dios Todopoderoso. Te damos la gloria, te damos gracias, Señor. Aleluya. Gracias por ese sacrificio de amor, por haber enviado a tu Hijo, Señor amado, en propiciación por nuestros pecados, porque Él pagó el precio, Señor amado. Que muchos puedan reconocer, no solo en Israel, en los lugares aledaños ahí, en Medio Oriente, sino en el mundo entero, muchos puedan reconocer a tu Hijo amado, Señor. Y si usted aún no ha dado el lugar a Jesucristo para reconocerlo como su Señor y su Salvador, puede hacerlo. En un momento vamos a estar compartiendo la oración de fe, que es necesario que usted pueda confesar con su boca, como bien lo dice la palabra, confesar con su boca. Por eso es tan importante que usted pueda decir esta oración, que lo hace una sola vez y su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Usted confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, pide perdón por sus pecados. Usted cree, confesando con su boca, que Dios le levantó de los muertos y que Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Va a estar mi hermana compartiendo la oración de fe si usted no ha recibido a Jesucristo, y también va a estar compartiendo la oración de reconciliación si usted se ha apartado del camino que es Jesucristo. Amén. Entonces se encuentra, cierre sus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Y si usted se ha apartado, reciba nuevamente al Señor, reconcíliese con el Señor y recíbale nuevamente en su corazón, dándole lugar para que Él termine su obra. Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, si usted ha recibido a Jesús por primera vez o se ha reconciliado con Él, le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo y pedimos que el maravilloso Espíritu de Dios lo esté guiando, lo esté llenando, lo esté fortaleciendo, lo esté llevando a toda verdad que es Jesucristo, y le esté recordando toda la palabra que estamos compartiendo siempre aquí en esta radio, para que usted pueda ser lleno, para que usted pueda ser instruido, para que pueda ir siempre por el camino angosto y no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Amén. Les bendecimos desde aquí entonces y nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa de Ayudas Idóneas. Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones. Shalom. Shalom, bendiciones.